Bueno, en este video vamos a proceder con el desarmado del inversor de un vehículo Toyota Highlander híbrido. Nosotros ya hemos retirado la mayoría de tornillos de la parte exterior. Lo que vamos a utilizar es una llave 10, una llave 8 y un destornillador de estrella. No necesitamos más. Entonces, la mayoría de tornillos ya los tenemos sacados. ¿Qué hacemos? Sacamos la carcasa de un lado. Listo, vamos a desconectar todos los cables que se puedan de la placa. Listo, bien, en la parte de acá tenemos capacitor, ACDC, reactor y lo que es la IPM. Entonces, ya tenemos la mayoría de pernos previamente aflojados. Lo que vamos a indicarles es en qué posición van. Tenemos ahorita lo que sacamos desde el capacitor, uno de los capacitores. Vamos a sacar el booster. La IPM. El convertidor de CDC. Listo, del un lado ya está todo desmontado. Vamos al otro lado. Y en este lado es lo que tenemos la parte de los inversores y el condensador principal. Vamos a sacar el inversor del motogenerador 3, la resistencia, el inversor grande para los dos motogeneradores y el sensor de amperaje o de corriente. Y listo, ya tendríamos desmontado lo que es el inversor del Toyota Highlander. Ya, bueno, vamos a proceder a identificar las partes después de haber desarmado el inversor. En este caso vamos a usar y vamos a determinar las partes del Toyota Highlander. Vamos a acercarnos para identificar cada una de las partes. En esta parte de acá, el siguiente componente viene a ser el reactor, el cual es el elemento principal del booster. Tenemos acá el módulo o inversor del motogenerador 3. El siguiente componente va a ser el módulo grande que viene en este caso a controlar dos motogeneradores. Tenemos acá los tres pines para un motor trifásico y los 3 pines para el otro motor trifásico. Ya, en la parte de acá tenemos uno de los capacitores del inversor.
tenemos el módulo principal de CDC. El módulo IPM. El sensor de corriente del módulo para el motogenerador 3. Y por último tenemos el capacitor, el más grande en este caso. Bueno, vamos a acercarnos a la parte de acá y vamos a ver cada uno de los circuitos que tenemos en el computador. El primer circuito que vamos a analizar, en este caso va a ser el circuito del inversor. Vamos a tener acá el circuito del inversor simple. ¿Cómo está configurado un inversor? En la parte interna del módulo tenemos que está configurado por diodos y transistores. ¿Para qué son los diodos y para qué son los transistores? Es para controlar el sentido de giro del motor y a la vez para controlar que este motor reciba el voltaje o envíe el voltaje cuando actúe como motor o como generador. Listo, entonces vamos a identificar vamos a usar primeramente el módulo pequeño. Listo. Vamos a acercarnos a la parte de acá. Y nos vamos a fijar que tenemos la configuración del módulo, que está en este caso para el motogenerador 3. ¿Por qué este inversor tiene motogenerador 3? Tenemos que, en este caso, el Highlander híbrido cuenta con tracción 4x4. Entonces necesitamos un módulo que controle el motogenerador para la doble tracción. En un híbrido que sea 4x4 no vamos a encontrar eje, ni cono y corona en la parte de atrás, ni diferencial, ya que en este contamos con un motogenerador en la parte de atrás directamente conectado a las ruedas traseras y 3 cables de alta tensión que irían directamente desde el inversor hacia el motogenerador. Vamos a dividir acá cada parte, vamos a numerar acá con corrector para que se haga visible. Listo. Vamos a numerar en los pines 1, 2, 3, 4 y 5. El pin 1 y 2 viene a ser la entrada del voltaje, del alto voltaje, que vendría en este caso este módulo inversor. Y los pines 3, 4 y 5 vendrían a ser las salidas hacia el motogenerador 3. En el Livewire de aquí, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos los 2 pines que serían para la batería de alto voltaje y los 3 pines de acá que vendrían a ser las salidas hacia los motogeneradores. La configuración de este circuito viene a ser determinada por la computadora del inversor. Entonces la computadora va a decidir de acuerdo a la necesidad si activa este conjunto junto con estos 3 de acá, junto con estos 2 de acá, perdón, este de acá siempre se activa a la par, o en el otro caso que viene a ser estos 3 de acá. Como podemos ver, contamos con diodos y transistores, que vienen a ser diodos igualmente. Vamos a ubicar los pines, ¿no? Sería el pin 1, pin 2, pin 3, 4 y pin 5. Ahora vamos a proceder al diagnóstico por imágenes para verificar si el módulo está en correcto funcionamiento. Entonces vamos a colocar el pin 1 con los 3 pines que tenemos para el motogenerador. Vamos a ubicarnos acá. Listo, entonces tenemos pin 1. Tenemos que está en correcto funcionamiento. Giramos en los mismos pines los polos y vamos a obtener el mismo diodo con la polarización, con una polarización diferente. Lo mismo nos va a ocurrir. Vamos a conectar un pin de la batería con el 1, con el 4 en este caso, y invertimos. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente movimiento. Invertimos y lo mismo acá. Invertimos. Listo.
Lo siguiente que vamos a analizar vendría a ser el inversor, que en este caso vendría a ser un inversor doble, ¿no? En el que tenemos antes era un inversor simple. En este caso tenemos la entrada de la batería en 2 pines y en los 6 siguientes pines serían 3 para cada motogenerador. Como vemos, ahí tenemos la circuitería interna. En este caso, con el iWire, ¿qué va a hacer? Va a ser exactamente lo mismo que el anterior, pero en este caso se podría decir doble. La entrada de la batería sería común para ambos y tendríamos 3 de aquí, que serían para un motogenerador, lo mismo copiado abajo, con 3 para el otro motogenerador. La prueba que vamos a realizar va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener que conectar en un borde y vamos a empezar a analizar por imágenes. Tenemos diodo, no hay conexión. ¿Qué significa cuando no hay conexión o cuando la línea se mantiene horizontal? Significa que el circuito está abierto. En este caso podríamos decir que el diodo o el transistor están en mal estado, ya tuvieron una ruptura. Vamos a verificar los demás bordes. Todos están en buen estado. En todos nos aparece el diodo. Vamos a cambiar la polaridad. Miren, entonces en el mismo borde tenemos la falla. Entonces en el diagnóstico por imágenes nos va a asomar el diodo con polaridad cambiada. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente. Y obtenemos lo mismo. Este tenemos que estar en mal estado. Listo. Otro de los componentes que podríamos utilizar el diagnóstico por imágenes para ver su estado es el módulo IPM. ¿Para qué sirve el módulo IPM? Este módulo es el que controla el voltaje, si es que va a ir desde la batería o desde el booster en este caso hacia el inversor o desde el motogenerador hacia la batería. Aquí en Lightwire tenemos representado el circuito del booster, ¿no? En donde vamos a tener que todo lo que estamos señalando en esta parte, ¿no? Todo lo que vendría a ser transistor, diodo, vendría a ser el módulo IPM, ese es el que controla. ¿Qué nos vamos a encontrar en un módulo IPM? Transistores y diodos. Entonces vamos a realizar el diagnóstico por imagen. El módulo IPM cuenta con 3 bornes, en este caso que siempre van a ser CL, CP y CN. Vamos a realizar igual la medición de los bornes. Vamos a hacer CL con CP a ver qué encontramos. Entre CL y CP listo. Tenemos entre CL y CP que tenemos un capacitor y un diodo en paralelo. Nos mide que el diodo es de 0.3 voltios y el capacitor de 78 nanofaradios. Entre CL y CP. Vamos entre CL y CN. Entre CL y CN tenemos igualmente un capacitor y un diodo. Capacitor de 76 nanofaradios y diodo de 0.3 voltios. Nos faltaría entre CN y CP. En este caso encontramos un diodo. Como podemos saber, como sabemos, los transistores están conformados por diodos. Entonces, en este caso, el trazador nos identifica los transistores como diodos.
Ya, vamos con el capacitor. Ya, aquí tenemos dos capacitores integrados en la misma carcasa, se podría decir. Uno de 400 microfaradios y uno de 4.35. Vamos a ver cómo está configurada la conexión. En este caso vamos a tener que este borne está conectado con el de acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el borne de aquí tiene una conexión con el borne de acá. ¿Sí? Tenemos un capacitor, ¿en qué parte? Tenemos un capacitor en la parte de acá, conectado entre estos bornes. ¿Sí? Y además tendríamos un capacitor en esta parte de acá, conectado de esta forma. Vamos a ver con el trazador, a ver si es que tenemos continuidad entre bornes y si tenemos capacitancia entre bornes. Si medimos este de acá, con este de acá vamos a tener un cortocircuito, o que en este caso con el multímetro se diría continuidad. Si nos vamos a medir igualmente entre el que tengo trazado acá con el que tengo acá, medimos continuidad. Ahora vamos a ver, entre estos dos bornes de aquí, yo debería tener una capacitancia. La capacitancia en este caso en el trazador nos da una elipse. Depende del capacitor, depende de su valor. En este caso nos mide un capacitor de 200 microfaradios. Si topo este borne con este de acá, como hay continuidad, me debería medir lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aproximadamente 195 a 200 microfaradios. Listo, vamos a medir la capacitancia entre estos dos bornes, que tenemos una elipse de 2.3 microfaradios. Listo. Entonces ya hemos realizado las mediciones en este capacitor. La siguiente medición va a ser en el capacitor más grande. Igualmente lo vamos a diagramar con conector para poder identificar los bornes. Aquí tenemos que hay continuidad entre los dos bornes de acá. ¿Por qué? Porque este capacitor va conectado directamente a los dos módulos, al módulo grande y al módulo pequeño. Entonces cada uno tiene su conexión. Listo. Tenemos continuidad entre estos dos módulos, entre estos dos pines, perdón, y entre estos dos pines de acá. Entonces vamos a realizar la conexión. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un capacitor entre ambos pines, entre el positivo y el negativo en este caso. ¿Sí? Listo, vamos a ver qué más tenemos en este. Vamos a verificar primero la continuidad entre este borne de acá y este de acá. Como podemos ver, nos da continuidad de cortocircuito. Vamos a ver entre estos dos de aquí. ¿Qué me da? También continuidad. Vamos a ver este capacitor de ¿cuánto es? Nos da una elipse de 1450 aproximadamente, 1450 microfaradios. Entonces este capacitor vendría a ser de 1450 microfaradios. Listo. También entre este y este me da una continuidad. ¿Qué quiere decir? Que estos tres bornes que tengo acá están conectados entre sí. Y listo, acabamos de obtener el circuito interno de este capacitor grande. Ya. Otro de los componentes del inversor viene a ser el convertidor de CDC. ¿Qué elementos tiene el convertidor de CDC? Vamos a venir acá al Lightwire. Listo, tenemos. ¿Cuál es la función del convertidor de CDC? Es bajar el voltaje de 200 voltios de la batería de alta tensión hacia la batería de baja tensión, que sería en este caso la de 12 voltios. Nos vamos a acercar acá al circuito. Vamos a dividirlo en dos etapas. La primera etapa, que va a ser la conversión del voltaje directo de 200 voltios, 220 voltios, al voltaje alterno. ¿Cómo lo hace esto? A través de 4 transistores. ¿Sí? Los 4 transistores que funcionan de par en par.
El un par deja pasar picos positivos y el otro par los hace picos negativos, convirtiendo la corriente directa en corriente alterna. ¿Dónde se encuentran los 4 capacitores? En la parte de acá. 1, 2, 3, 4 transistores, perdón. Los 4 transistores. Estos son los que convierten el voltaje continuo en voltaje alterno. Vamos a la siguiente etapa, que vendría a ser acá, la etapa que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué tenemos acá? La salida de voltaje alterno, que viene a ser representada por este de acá, que viene a ser la salida de los cuatro transistores. Tenemos el transformador, que se encuentra en la parte de acá, un transformador con 5 pines que está ahí, 2 pines donde recibe el alto voltaje en alterno, y 3 pines, donde uno es para tierra y 2 donde sale la parte de voltaje directo. Tenemos además esta bobina que sirve como filtrado con el capacitor de acá que igualmente lo tenemos como filtrado. Listo, entonces estos 12 diodos vendrían a representar que 4 transistores igualmente que nos sirven para el paso de la corriente. Estos de acá solamente nos van a dejar pasar picos positivos. ¿Sí? Picos positivos. Listo, entonces tenemos el circuito de esta forma. ¿Qué mediciones podemos hacer en este caso? Podemos comprobar el estado de cada uno de los transistores. Vamos a ver, vamos a escoger un transistor y vamos a medir sus 3 pines. El 1 con el 2 nos da un diodo. El 1 con el 3, una resistencia. Y el 2 con el 3, un diodo en serie con una resistencia. Entonces, para verificar el estado de los 4, los 4 nos deberían dar la misma medición en cada uno de los pines. Si mido el pin 1 con 2, diodo. Pin 1 con 2, diodo. 1 con 2, diodo. 1 con 2, diodo. Vamos, el 1 con 3. 1 con 3, resistencia, 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 resistencia. Vamos, 2 con 3. Diodo, resistencia, diodo, resistencia, diodo, resistencia, diodo, resistencia. Y listo, tenemos que los 4 están en buen estado. Otra de las cosas que podemos medir es los diodos para el rectificado de la onda. Igualmente, podemos hacer el mismo procedimiento, ¿no? 1 con 2, resistencia. 1 con 2, resistencia. 1 con 2, resistencia. Y 1 con 2, resistencia. 1 con 3, circuito cerrado. 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 2 con 3, resistencia diodo, resistencia diodo, resistencia diodo y resistencia diodo. Esto en la parte de los transistores. Listo. La curva de las imágenes de las figuras de las IOs, la que nos indica una bobina, viene a ser una elipse inclinada. ¿Sí? En este caso la inclinación de la elipse es muy baja, es una elipse muy baja, una inclinación muy baja. Es por eso que el trazado nos representa la elipse como una resistencia que da la inclinación y un capacitor que nos da la elipse. Entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos una bobina, ¿no? Listo. Vamos a darnos cuenta que entre la salida de la bobina, una de los pines de la bobina, y uno de los pines del transformador, me tiene que dar ¿qué? Me tiene que dar resistencia de diodo, que fue lo que medimos en los transistores de rectificado. Listo, entonces estas serían las mediciones que podemos hacer en el convertidor de CDC. Y por último, el reactor.
En este caso no logramos obtener muy bien la imagen del reactor, debido a que este reactor es bastante aislado. Entonces es muy difícil obtener una medición del reactor, debido a que no necesitamos que exista ningún tipo de fugas en este reactor. ¿Para qué? Para no lograr un mal funcionamiento o incluso un desperfecto en el inversor. Entonces va a ser muy difícil lograr una medición del reactor, debido a que a su aislamiento. Listo, entonces eso sería lo que tiene que ver con el análisis por imágenes en este caso del inversor del Toyota Highlander, que es 4x4 y indicamos cada una de las partes. Listo, eso sería todo en la parte que es el despiece y diagnóstico. Ya, ahora que ya desarmamos el inversor, vamos a ver cómo se arma y en qué posición va cada una de las partes. Vamos a empezar con el motogenerador, con el inversor grande, dentro de los motogeneradores. Lo colocamos en esta posición. Vamos a colocar los tornillos para asegurar. Listo. Después de esto vamos a colocar la resistencia. La tenemos en la parte de aquí. Vamos a colocar el siguiente inversor pequeño del MG3. El siguiente elemento que va es el que viene a ser el capacitor grande. Vamos a poner el sensor de corriente antes del capacitor. Listo, esas serían las partes principales que vienen en este lado del inversor. Lo que nos hace falta son las chapas de conexión, que en este caso, por lo que es un inversor usado, no contamos con ellas. Vamos a colocar la tapa superior. Y aseguramos. Listo, vamos a darle la vuelta para colocar el resto de elementos. Listo, aquí vamos a colocar reactor IPM. Estas son lo que es las chapas de conexiones.
Vamos a colocar el convertidor de CDC. Y por último el capacitor. Y procedemos a colocar la tapa de este lado. Colocamos todos los pernos de las partes superiores, los ajustamos y ya tendríamos armado lo que es el inversor del Toyota Highlander. Muchas gracias.